EH Bildu. El objetivo de esta rueda de prensa sería dar a conocer los pasos que vamos a dar desde EH Bildu Eibar para desbloquear una situación relativa al bidegorri o carril bici que se está produciendo en estos momentos en la ciudad de Eibar. Bueno, por un lado tenemos que decir que desde el inicio de legislatura, desde EH Bildu hemos apostado para que esta infraestructura se ejecutase durante esta legislatura en nuestro pueblo, ¿no? Entendemos que bueno, la situación geográfica de nuestro pueblo pues al final nos lleva a una situación en la que una persona que vaya a dar un paseo o a salir a correr o con bicicleta pues tenga que bien coger el coche e irse a Rate o a la presa de Aixola, o si no andar al lado de la variante, y creemos que las dos opciones pues no son ninguna de ellas buena, ¿no? Entonces, por eso, por esa iniciativa y esa preocupación que teníamos desde el inicio de legislatura, pues cada vez que los responsables de la Diputación de Guipúzcoa han venido a Eibar, pues les hemos insistido en que esto es una realidad, que nos hace falta realmente ese carril bici, ese bidegorri, y bueno, hemos tenido alguna conversación con la diputada Larraitz Ugarte, la responsable de infraestructuras, incluso le mandamos una carta al propio Martín Garitano, pues dando a conocer pues un poco esta realidad, ¿no? Y ahora, pues después de casi ya van a ser 2 años de legislatura, hemos recibido el plan de bidegorris de Guipúzcoa a través de las Juntas Generales, y en él vemos con preocupación que el tramo de bidegorri entre Azitain y Málzaga se sitúa en el segundo cuatrienio, se sigue situando en el segundo cuatrienio, ¿no? Es un plan que lo inició el PNV en la legislatura anterior y ahora Bildu lo recupera, y a pesar de nuestras insistencias en que este bidegorri era necesario, pues bueno, no lo han considerado incluirlo en el primer cuatrienio, y bueno, pues nos preocupa, ¿no? Eso sería relativo a la parte de la Diputación. A la parte del Ayuntamiento de Eibar, que corresponde desde Azitain hacia adentro, vamos a decir, pues bueno, la situación tampoco es que sea mucho mejor. El Ayuntamiento de Eibar está en un impasse, está esperando a que llegue el proyecto de cubrición de las vías del tren, porque su propuesta es que el bidegorri vaya por encima de las vías del tren, ¿no? Desde H. Bildu consideramos que esperar a que se cubran las vías del tren para tener un bidegorri en Eibar pues es un lujo al que no podemos esperar, y viendo la situación económica y la situación especialmente del gobierno vasco con los recortes que se están planteando, pues difícilmente se va a realizar esta obra faraónica, no sé, pero de gran envergadura por lo menos, pues en los próximos pocos de años, ¿no? Esto seguramente no se ejecute pues en la próxima década. Entonces, esperar a ello pues nos parece un despropósito. Queremos plantear que hay otra propuesta de Vegesa, que aprovechando lo que está ya cubierto del tren hasta Ardanza, ya ahí baja a la ciudad y plantea el bidegorri por dentro de la ciudad. Nos parece más realista, una propuesta que hay que trabajarla, y por eso estamos dando pasos en ese sentido. Y bueno, vemos que la situación está bloqueada, el tema del bidegorri, por los dos lados, ¿no? Por la Diputación, porque en el plan de bidegorris lo plantea en el segundo cuatrienio, y por parte del Ayuntamiento porque no se decide ya de una vez por todas qué trazado llevar dentro de la ciudad. Entonces, vamos a presentar 2 iniciativas. En primer lugar, vamos a presentar unas alegaciones al plan de bidegorris de Guipúzcoa, solicitando que el tramo de entre Azitain y Málzaga se pase al primer cuatrienio y se empiecen las obras cuanto antes. Se debe recordar que a raíz de un acuerdo entre Bildu y PSE relativo a los presupuestos del 2013 hay una partida de 200.000 euros para redactar el proyecto del bidegorri, y entendemos que bueno, una vez ya este año redactado el proyecto, pues el año que viene habría que
ejecutarlo. Para eso, evidentemente, habría que pasar del segundo cuatrienio al primer cuatrienio, porque si no, todavía quedan pendientes obras del primer cuatrienio y pues procesalmente no se podría hacer, ¿no?, por procedimiento. Y en segundo lugar, vamos a presentar una moción en el Ayuntamiento de Eibar para que se debata en el pleno de abril, en el que se hagan dos solicitudes. En un primer lugar, a la propia Diputación para que pase este tramo de carril bici del segundo cuatrienio al primer cuatrienio, y en segundo lugar solicitando al propio Ayuntamiento que se defina ya cuál es la postura que tiene el Gobierno municipal sobre el Bidegorri, y eso se haga a lo largo del 2013 y en el 2014 pues se empiece con las obras también, ¿no? Y bueno, esas son un poco las dos iniciativas que queremos poner en marcha.